compartir aquí con propietarios de alquiler vacacional, con gente del sector. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción bueno, de cada uno de nosotros, lo que hacemos, para que también aquellos oyentes que están aquí y no nos conozcan, también más o menos sepan a lo que nos dedicamos. Luego, lo que vamos a ver un poco es qué está sucediendo, ¿no? en la industria. Vamos a ver un poco la parte un poco más pesada de números y estadísticas, pero creo que también a mucha gente le puede interesar. Y hay importantes datos por ahí. Entonces, vamos a luego también mirar qué ha cambiado, también de cara a nosotros, cómo es la nueva realidad, cómo lo estamos gestionando. Y luego también miraremos de hablar de los nuevos y próximos pasos para Bookiply y Check-in. Sacaremos unas cuantas conclusiones y también luego a los oyentes os pido, si tenéis alguna pregunta, la podéis escribir en el chat mismo y luego las podemos ir respondiendo. Entonces, para los que no nos conozcan, Bookiply lo que básicamente es una plataforma, una herramienta tecnológica que lo que hace es englobamos todos los portales a nivel internacional y ayudamos a propietarios de alquiler vacacional a gestionar de manera más eficiente sus propiedades, englobando todos los portales a nivel internacional a través de una única herramienta y luego también nos ocupamos de asesorarlos con el contenido profesional de los anuncios. Entonces, esto por parte de Bookiply. Hoy se ha unido con nosotros Pepe, que es el director de marketing de Check-in. Si quieres, Pepe, una pequeña introducción sobre vosotros. Sí. Bueno, después hablaremos un poquito más en profundidad, pero para que también los que no nos conozcan, Check-in somos un software que lo que hacemos es digitalizar y automatizar todo el proceso de la reserva, del proceso de registro de reserva de huéspedes, tanto en alquiler vacacional, como en hoteles, como en camping, todo lo que tenga que ver con el registro de huéspedes en una propiedad, pues nosotros tenemos todo el software necesario para poder hacerlo todo digital y automático, desde que se reserva desde que se realiza la reserva en un portal como Booking, Airbnb, Bookiply, whatever, hasta que incluso pueden entrar de forma automatizada en la vivienda, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros cubrimos todo ese proceso de forma automática para que lo que es el huésped no tenga que hacer absolutamente nada, sea todo a través de Check-in. Sí, no, al final realmente es una maravilla eso. De hecho, muchos propietarios que comenzaban a trabajar y colaborar con Bookiply siempre nos lo preguntaban y creo que es un concepto muy interesante. Estupendo. Perfecto. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a mirar un poco números. Entonces, básicamente aquí tenemos una gráfica que nos muestra desde la primera semana del año hasta finales de agosto. Nos muestra cómo las reservas realmente en abril han disminuido drásticamente. Aquí realmente se ve como punta para abajo hasta un menos 96%. Realmente súper volátil. Luego el cambio, cómo volvió a aumentar en el inicio de mayo. Aquí realmente se ve como de volatilidad, ¿no? Al final este mercado es increíble. Y luego pasamos, si quieres comentar cualquier cosa a cada gráfica, por favor, Pepe. Sí. Vale. Luego pasamos al siguiente. Aquí vemos el pico de cancelaciones que hubo en la segunda quincena de marzo. Obviamente siempre intentando ofrecer un cambio de reserva a los huéspedes, pero sí que realmente aquí fue la estrategia de Bookiply, por lo menos fue un poco ir sobre la marcha, improvisamos bastante, la verdad. Creo que nadie se esperaba un pico tan grande. No fue muy sencillo, la verdad, pero bueno, creo que aquí tuvimos que improvisar todos un poco sobre la marcha. Aquí lo que vemos en la siguiente gráfica es una comparación de los ingresos por habitación o vivienda que se generan ahora entre mayo y finales de junio, en lo que es inicios de la temporada alta de este año. Entonces aquí realmente vemos como los que se está llevando el palo realmente al final es el sector hotelero. Aquí vemos que
realmente están a 41 dólares por habitación. Realmente ha habido un descenso bastante drástico aquí y al final realmente los que acaban ganando de esto o les sacan un beneficio de esta situación son las casas o apartamentos de alquiler vacacional que han ido en aumento drásticamente. Sí, aquí realmente se puede apreciar ese miedo, entre comillas, ese miedo real de la gente al contacto. Pero bueno, pues si vas a un hotel, la probabilidad de encontrarte con más gente aumenta, ¿no? Entiendo que un poco Correcto. En ese sentido es esa bajada de la gráfica. Totalmente, totalmente. Y luego, por último, aquí esto es un poco de cara a Bookiply y a las búsquedas, ¿no? de lo que es el alquiler vacacional. Aquí vemos que a principios de este año pues, hubo un gran aumento. La verdad es que muchísimos huéspedes pues, empiezan a organizarse sus vacaciones pues, a principios del año. Y luego ya, en marzo, ahí se ve ese cambio drástico, ¿no? Esa bajada brutal. Y luego, a partir de mayo, ya volvieron las búsquedas, cuando hubo unas políticas un poco más laxas para lo que es el recibimiento de turistas a nivel internacional. Ahí realmente se vio como de repente volvieron las búsquedas y lo notamos aquí en Bookiply. Fue bastante trabajo, pero estuvo bien. Después, sobre todo de esos meses donde estuvo todo un poco más parado, estuvo bastante bien. Entonces, pasamos un poco al siguiente punto, que es el alquiler en la nueva realidad. Entonces, para vosotros, Pepe, ¿cómo se compara este año con el anterior a la pandemia? Bueno, pues sí que es cierto que, bueno, nosotros durante la propia pandemia, como estuvimos comentándolo, Alex, hemos visto cómo se ha incrementado el número de usuarios de check-in en un 40%. Y esto es un poco si lo transcribimos a la realidad de lo que está sucediendo, es que el contactless y el digitalizar todos esos procesos que ahora mismo se estaban haciendo de forma manual y en persona, pues va a ser la nueva realidad. Y eso es algo que antes era una opción y ahora casi que se va a convertir en una obligación el poder ofrecer ese servicio automatizado y sin contacto. Eso es el principal cambio que yo veo con respecto al año pasado. Totalmente, totalmente. Sí, creo que ahí van a apostar bastantes personas por ello. De hecho, también, bueno, se puede apreciar un poco la forma en la que viajaba la gente, ¿no? Porque muchos alquileres vacacionales, nuestros propios asistentes tendrán muchísima más información directa porque lo estarán viviendo ellos mismos. Es por motivos de trabajo, dependiendo también del destino, obviamente, pero el tema de viajes por motivo de trabajo, por reuniones y demás, es cierto que se ha visto muy afectado porque ahora, desde que han llegado Zoom, Google Meeting y demás, lo que es el transporte, tener que transportarte a Barcelona por una reunión que era absurdo, pues ya se ha normalizado. Se han adelantado 7 o 8 años de esa digitalización y yo creo que muy difícilmente va a volver otra vez a lo que era antes. Sí, realmente para nosotros ha sido también un poco un cambio drástico. Antes, realmente, el concepto de Bookiply era ir a cada región, sobre todo para las personas que estábamos en la oficina aquí en Múnich y que tenemos una región. Por ejemplo, yo soy el comercial para lo que es la zona de Andalucía, concretamente para la provincia de Cádiz. Y claro, antes el concepto era ir una vez al mes, una semanita o 2 semanitas a Cádiz, reunirnos con los propietarios, ese cara a cara, ¿no? que realmente se echa de menos. Y al final esa conexión ahora nos ha faltado, no se ha podido acudir a hacer estos viajes, pero bueno, ha sido un poco improvisación y sí que es verdad que ahora todo lo hacemos en remoto, por lo menos para los que estamos en las oficinas de Múnich. Para los que están en las oficinas regionales, obviamente ellos sí que pueden acudir a una reunión con los propietarios.
Pero sí que el asesorar de manera remota es complicado y hay que reinventarse, sin duda. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, el poder ofrecer esa seguridad también al guest, o sea, el check-in no solo es el poder tener la capacidad de automatizar todo y que no tengas que hacer nada, es el poder decir, es que yo creo que en un futuro va a ser diferencial si 2 casas, 2 viviendas, 2 hoteles incluso tienen más o menos las mismas características, el hecho de tener, ya no digo check-in, digo el hecho de poder tener el check-in online o todo el self-check-in, todo digital, va a ser diferenciador para que una persona elija una propiedad u otra. Sí. Estoy completamente convencido. Sí, sin duda. Vale, pues si eso pasamos a la siguiente pregunta, Pepe. Entonces, ¿qué nuevas medidas habéis implementado actualmente? ¿Te refieres a nivel de check-in o a qué exactamente cuál es el point? Bueno, básicamente vuestra estrategia de cómo lo estáis haciendo. ¿Estáis también vosotros, por ejemplo, trabajando más en remoto? ¿Qué facilidad tenéis para acudir, por ejemplo, a vuestros clientes? Más un poco en plan interno. Sí, totalmente. Ha cambiado completamente este punto, es cierto. Ahora entiendo el motivo de la pregunta. Ha cambiado completamente. Nosotros teníamos unas oficinas en Sevilla y desde el momento en el que llegó la pandemia nos dimos cuenta de que realmente en remoto podíamos trabajar, sumado a eso a que tenemos un equipo a nivel internacional. O sea que en España tenemos la gran mayoría del equipo, pero realmente tenemos gente en todo el mundo porque check-in es internacional, tenemos gente en Europa, en Estados Unidos, en Arabia, en China, o sea... Entonces, el hecho de decir puedo reunirme de forma digital tanto con la gente que está fuera de España con respecto a los que están aquí en nuestra ciudad, lo pusimos como algo temporal, pero al final parece que se va a quedar para largo plazo porque es muchísimo más cómodo y es que ya te digo que no tiene mucho sentido el hecho de reunirnos en persona. Sí que es cierto que cada tiempo pues nos volveremos a reunir en persona de alguna forma, pero se tiene que mantener ese contacto físico más que nada por el equipo en sí. Me imagino que os habrá pasado algo similar, pero sí que es cierto que el teletrabajo es algo que ha venido para quedarse, 100% convencidísimo. Y es una alegría, me alegro mucho. Al final a mí me pasa que me paso el día comiendo, pero aparte de eso, todo bien. Tal cual, ¿eh? Sí. La nevera tan cerca es problemático. Sí. Pues nada, entonces en cuanto a las medidas que nosotros hemos implementado, por ejemplo, como te comentaba, sí que creemos en ese reunirse con los propietarios, estar ese persona a persona, esa conexión realmente ayuda a crear esa confianza. Aún seguimos creyendo en ello. Y por ello también lo que hemos decidido ahora es abrir nuevas oficinas regionales. Por ejemplo, ahora lo que es la zona de Andalucía lo vamos a tratar directamente a partir de abril desde la ciudad de Málaga. Y también realmente esa cercanía pues va a ayudar un poco a tratarlo mejor y poder también seguir ese cara a cara con los propietarios. Eso por una parte, y también yo creo que pues, la gente podrá ganar un poco más de confianza y seguridad. Por otra parte, también lo que creo que es muy importante destacar es que lo que hemos aprendido en estos últimos meses es que nosotros antes en Bookieply siempre les ofrecíamos a los propietarios una política de cancelación estricta porque era una aplicación de cara al propietario, ¿no? En lo que velábamos por el propietario, lo seguimos haciendo obviamente, pero sí es verdad que hemos aprendido que en estos últimos meses se ha tenido una política de cancelación estricta. Eso como que ha asustado un poco y ahora lo que hemos estado desarrollando en estos últimos meses es una nueva opción dentro de la herramienta de Bookieply para ofrecerle a los propietarios la posibilidad de decidir entre qué tipo de política de cancelación, cuál es la que más se ajusta a sus intereses. Bueno, entre ellas, pues obviamente está la más flexible, la moderada y la más estricta. Y creo que darles esa flexibilidad a los propietarios también les ayuda.
Sí, sí. Bueno, con respecto a los clientes, como me comentabas, pues nosotros lo que hacemos es directamente hablar con ellos de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora durante todo el tiempo de vida de Checkin, que ya son alrededor de 3 años. Eso no ha cambiado. O sea, al final eso era de forma telemática y eso sigue en esa línea. Quiero aprovechar para los participantes, estoy viendo algunas preguntas por ahí muy interesantes, preguntar todo lo que queráis en el chat y al final de la presentación comentamos con vosotros todo lo que queráis comentar, ¿vale? Para que no tengáis, no cortéis, o sea, si hacéis alguna pregunta y no la contestamos es porque la estamos dejando para el final. Perfecto, buen punto. Pues pasamos al siguiente punto. Aquí lo que intentamos un poco es, por parte de Bookiply, mostrar que bueno, hay una parte optimista dentro de lo que es este auge, ¿no?, de la pandemia. También hay otras posibilidades, sobre todo de cara al año que viene y también teniendo en cuenta de que la posibilidad de que haya una vacuna pronto también pues hay que esperarse un boom, hay que estar preparados, pero si no fuera el caso, sigue siendo un poco lenta la situación, también hay que tener en cuenta unas tendencias. Entonces, unas tendencias que nosotros aquí que queremos destacar es, por una parte, son los millennials y las nuevas tecnologías. Recomendamos a los propietarios que acondicionen las viviendas con Wi-Fi, por ejemplo, con Wi-Fi o con otras cosas que sean relacionadas con la tecnología, porque realmente es un público que pide mucho, pero realmente al final también es un público de calidad. Por otra parte, lo que también sí que antes lo habíamos comentado, los turistas de hoy pues son turistas que están en contra del turismo en masa, y lo que realmente ahora los que se benefician de esta situación son personas que trabajan en el alquiler vacacional, también en las afueras. Pero también una sugerencia es para estas personas que gestionan alquileres vacacionales es, si estáis en zonas un poco más apartadas, también pues siempre está, y sé que muchos lo hacen, es pues ofrecer posibilidades de actividades cercanas, recomendaciones de restaurantes, etcétera, etcétera. Pues sí, siempre está bastante bien. Y lo que también estamos viendo aquí ahora también relacionado con el tema de las políticas de cancelación es el tema de las reservas de última hora, que esto realmente está cambiando todo el mercado. Antes la gente pues reservaba con 30, 60, incluso medio año de antelación, pero ahora incluso puede llegar a una reserva 4 días antes, 5 días antes. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, siempre hay que tener el calendario bien preparado. Y por último, también es importante ahora centrarse en un público que intenta también respetar el medio ambiente. Es un poco contradictorio, ¿no?, esto al final, por el tema de que si la gente viaja con el avión, pero sí que es verdad que muchos de los viajeros están dispuestos a pagar un poco más si la vivienda está condicionada para que respete el medio ambiente. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Que no mucha gente lo tiene en cuenta, pero creemos que de cara al futuro es algo a tenerlo. Y no sé si aquí quieres añadir algo, tal vez, Pepe. Me parece muy interesante los consejos que has dado con respecto a cómo preparar una casa. Eso es fundamental también a nivel de los comentarios que voy dejando la gente en las viviendas, sobre todo los que utilizan portales OTA, ¿no? Eso es fundamental. El hecho de dejar preparado el tema de gel, muy, muy importante si podéis automatizar todo el tema de la entrada a la vivienda, de que no tengáis que estar en contacto con el huésped. Eso se puede hacer con las típicas cajitas que tienen el código o a través de cerraduras electrónicas. Todo eso lo podemos hacer automatizado con Checkin o con cualquier otro proveedor, pero me refiero que eso es un punto muy a favor para todas las personas que todos los huéspedes, ¿no? ¿Tienes aquí alguna recomendación personal sobre qué aparato utilizar o alguna marca que creas que funciona muy bien? Bueno, nosotros trabajamos con unas cuantas, las marcas más importantes del mercado, que estamos directamente linkeados con ellos, integrados con ellos, como por ejemplo Nuki en cuanto a las cerraduras electrónicas. Sí, conozco. ¿Vale? También hay otras opciones que no tienen por qué ser dejar la llave o tener una cerradura electrónica en la propia vivienda, sino que tenéis, por ejemplo, la opción de Keynest,
ahora lo pondremos por el chat. Eso es una opción que no sé si la conocen, pero es muy interesante porque es una empresa que ha establecido diferentes puntos públicos en determinadas ciudades, diferentes puntos estratégicos, donde puedes dejar la llave de la vivienda, que están preparados para ello, y a cambio de una comisión, una pequeña comisión que se lleva el dueño del establecimiento, normalmente suelen ser bares o farmacias que tengan pues un horario de comercio bastante amplio. El propio huésped puede acercarse a ese establecimiento, coger la llave, entrar a la vivienda. Es otra forma de hacerlo de forma automatizada. Y ya le digo que para el tema de la pandemia, del contactless, es muy importante, pero yo creo que se debería empezar a implementar, cada vez se implementa más en países de Europa y en Estados Unidos, para ofrecer ese punto diferencial a tus huéspedes. O sea, no es solamente el tiempo que te quitas tú, a tus huéspedes, no es solamente el tiempo que te quitas tú a la hora de organizar toda el tener que quedar con el huésped, el tener que... No, eso es muchísimo más, es el valor añadido que le ofreces a las personas que se van a quedar en tu vivienda. Y en hotel también se puede hacer, ¿eh? En hotel es un poco más complicado, ¿vale? Pero todo el procedimiento de tener que, lo típico, lo que todos hemos visto cuando hemos viajado, cuando hemos ido a un hotel, esas colas interminables, sobre todo en hoteles grandes con muchas entradas y salidas, esas colas para hacer el check-in, esas colas para hacer el check-out, eso se puede eliminar por completo con un simple clic. Sí. Realmente lo facilita bastante. Perfecto, pues entonces, a raíz de esto, aquí en Bookiply lo que hemos decidido también, sobre todo de cara a contraatacar, ¿no?, la pandemia y por temas de seguridad, hemos decidido integrar a Check-in a la familia de Bookiply y realmente apostamos por ello. Y ahora en las próximas semanas, a principios del año que viene, dentro de Bookiply también se podrá hacer uso de Check-in y realmente estamos muy contentos de ello. Sí, efectivamente. Al final, pues lo que pretendemos es, con esta integración, que todo se haga de forma absolutamente manual para que podáis tener una idea de realmente la ventaja que tiene contratar Check-in siendo usuario de Bookiply. Es que imaginemos que un usuario crea una reserva a través de Bookiply. Vosotros, como dueños de la vivienda o del hotel o la propiedad que sea, solamente tendréis que incluir en Check-in la propiedad en cuestión y el resto será completamente automático. Es decir, nosotros, al estar conectados con Bookiply, automáticamente recibiremos los datos del huésped y le mandaremos un email automático, esto sistematizado, con un link muy sencillo en el cual el huésped podrá meterse, rellenar sus datos y los del resto de personas que estén dentro de la reserva y automáticamente pasarán diferentes cosas. Primero, el envío a la policía, que eso también es un dato muy interesante para el que tiene, sobre todo en España, ¿no?, en diferentes países, pero ya que estamos en España hablamos concretamente. Sí. Bien sabéis que hay que enviar los datos a la policía y que hay que tener un registro de todos esos datos durante 3 años. Check-in lo hace de forma automática. Lo único que tenéis que conectar es Check-in con el registro de la policía, activarlo, que es muy sencillo, es un clic, y automáticamente Check-in manda la documentación a la policía, manda la documentación a un Security Cloud en el que tendréis esa documentación por 3 años, no tenéis que, os podéis olvidar de todo el tema de papeleo, de tener la documentación en libros, se hace todo automático. Entonces, el siguiente paso sería cuando llega el cliente a la vivienda y si tenéis alguna de estas 3 opciones que hemos dicho de dejar la llave en un sitio público a través de Kinest o entrar a la vivienda de forma automática a través de Nuki o entrar a la vivienda a través de las cajitas estas que os comentábamos, que también os podemos dar algunos nombres ahora si queréis cuando terminemos. Entrar ahí se hace el self-checking. El self-checking es otro de los pasos importantes de este proceso. Consiste en realizar, es el paso correspondiente a validar que la persona que va a entrar a la vivienda corresponde con
con la persona que aparece la identificación, el DNI o el pasaporte, ¿vale? Con Checkin automáticamente desde el propio móvil del cliente podrá hacer una foto al DNI y podrá hacerse una foto a sí mismo, de tal manera que con nuestro sistema biométrico podremos comprobar de forma automatizada, como me he dicho ya en varias ocasiones, de que la persona corresponde, ¿vale? Porque es un software biométrico que va a comprobar que la foto corresponde con la del ser. De tal manera que en este punto no tenemos que ir a verificar físicamente a la persona, no tenemos que trasladarnos para entrega de llave, no tenemos que usar nuestro tiempo para registrar los datos en nuestro sistema, para registrarlos en la policía, etcétera, etcétera. Alrededor, No, ¿te das una idea? La verdad es que esto va a facilitar un montón la gestión a los propietarios. Sí, alrededor de 300 horas, según hemos hablado con diferentes clientes, porque esto es un producto que hemos creado, toda la funcionalidad la hemos creado con clientes. Para que te hagas una idea, Alex, son 300 horas de media, que me podrá corregir nuestros asistentes, lo que tarda, el tiempo que utiliza un propietario en registrar sus propiedades, o sea, registrar toda la reserva de una propiedad un año entero. En una sola propiedad. O sea que... Es una locura. Es una locura. Porque si en el transporte de entrega llave ida y vuelta, pues imagínate, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que el contactless es muy importante, valor añadido, pero sobre todo también el tiempo que ahorras, el tiempo y el esfuerzo que ahorras que lo puedes dedicar a otra cosa bastante más interesante, ¿no? Sí, no, apostamos por ello, la verdad es que muy contentos. Entonces, vamos a pasar, tenemos unas cuantas conclusiones que compartir. Entonces, realmente aquí, en esta gráfica, y ya es la última, lo prometo, aquí básicamente tenemos, de color azul, tenemos básicamente desde el año 95 hasta el 2018, vemos ese aumento, siempre esa tendencia a subir del turismo, y realmente hay pues, dos fases en las que pues, vuelve a bajar, obviamente por la crisis financiera del 2008 y por los atentados del 11S también bajó un poco, pero siempre la tendencia del turismo es ir en incremento. También sobre todo porque la clase media aumenta también a nivel internacional y siempre podemos esperar que el turismo vaya en aumento. Entonces, son tiempos un poco complicados, pero hay que ser positivos y estar preparados porque realmente la ola de turistas va a llegar. La pregunta es cuándo, pero en cuanto la gente pueda salir de sus casas y se retome otra vez la actividad turística, va a ser una locura. Entonces, ahí a nuestros asistentes decirles que poco a poco la situación se va a normalizar y lo más probable es que incluso vaya en aumento. Sí, totalmente, Alex. De hecho, hay muchos planes, muchos viajes, y según los que hemos estado hablando con nuestros analistas de mercado, se va a producir un efecto de V totalmente. O sea, todo lo que se está considerando ahora hacia abajo, marzo, abril, mayo aproximadamente volverá a crecer bastante. No se va a recuperar el ritmo que teníamos hasta antes de la pandemia, por supuesto, al menos en un primer impacto, pero el aumento de los viajes y el aumento del turismo se va a notar muchísimo, muchísimo. Sí. Estoy convencido. Sí. Por supuesto. No, la verdad es que sí. Entonces, aquí destacan dos comentarte en este punto, sí. Permíteme, Alex, porque también nos hemos dado cuenta ahora que mucha gente, muchísimos usuarios que estaban utilizando un OTA como Bookiply o cualquiera realmente, se han pasado durante este periodo de pandemia, se han pasado al alquiler no vacacional, sino al alquiler a largo plazo, al alquiler durante un año entero, pero muchísimo. O sea, portales como Idealista, Fotocasa se han inundado de casas provenientes de estos portales y eso también es una oportunidad. Eso es una oportunidad buenísima porque todas esas viviendas van a estar en fuera de juego, por así decirlo, hasta que y todo el que esté aguantando
sabemos que es muy complicado y es muy difícil, pero lo que quiero transmitir es que todas las personas que tengáis una vivienda vacacional y estéis aguantando el no pasarla a anual, sí. Al final vais a tener una ventaja bastante importante cuando los transportes se vuelvan a reactivar y el turismo se vuelva a reactivar. Sí, es un muy buen punto. Al final, pues ellos tendrán la competitividad, ¿no? De que no tendrán esas personas que no tienen esa flexibilidad por haberse pasado a largo plazo. Realmente ahí eso es bien cierto. Entonces, aquí dos puntitos y ya casi acabamos y pasamos a unas preguntas. Entonces, aquí realmente lo que vemos, por una parte, es que la volatilidad, ¿no?, del sector turístico, y somos los primeros que realmente vemos los cambios negativos, pero también somos los primeros en ver esos cambios a positivo. Y por segunda parte, también que realmente al final también estamos en el mismo sector, pero realmente al final nosotros, las personas que estamos dedicadas al alquiler vacacional, nos saldremos más refortalecidos de esta situación que la industria hotelera, porque aunque la situación mejore, es verdad que por lo menos al principio la gente va a seguir apostando por el alquiler vacacional, relacionado al tema de turistas que no quieren el turismo de masas. Por lo menos por las primeras, en las primeras épocas. Sí, estoy completamente de acuerdo, un poco por lo que hemos comentado antes, ¿no? El hotel al final es una... se crean más aglomeraciones, obviamente, que un alquiler vacacional, y en ese sentido el mejor consejo que podemos dar, obviamente que ya lo tendrán en cuenta aquellos propietarios de hoteles, pero bueno, nosotros igualmente lo decimos, el mejor consejo que podemos dar es el transmitir esa tranquilidad lo mejor posible y el intentar evitar colas y aglomeraciones, y eso se consigue de varias formas, ¿no? Haciendo el check-in online con cualquier proveedor, y por supuesto el establecer horarios. Si por lo que sea no queréis implantarlo o no podéis implantarlo, establecer horarios de llegada, de tal manera que se eviten aglomeraciones. Yo a día de hoy sigo viendo, y además ahora las colas son mucho más características, sigo viendo en ciertos hoteles, por lo menos aquí en Sevilla, que las colas del check-in llegan hasta la puerta, porque claro, como tienen que tener ahora más distancia, llegan hasta la puerta. Es muy curioso verlo, porque te das cuenta de decir, ¿sabes? Que esto es justo lo que se tiene que evitar. Se tiene que evitar la gente esperando por una parte, la gente arriesgándose a estar en contacto con otras personas por otra, y al final eso se consigue de esa forma, evitando con los horarios diferentes. Sí, es importante también, sobre todo cuando hay entradas o salidas, para la gente que esté de alquiler vacacional, es que haya ese margen, por ejemplo, de por lo menos un día o suficientes horas para que haya ese margen, ¿no?, para ocuparse de la limpieza, y sí, estoy seguro que mucha gente ya lo hace, pero sí, es importante. Y también evitar eso, las conglomeraciones. Perfecto, pues en principio para propietarios, si necesitan algún tipo de consejo o necesitan acceder a algún tutorial, ofrecemos bastante en nuestra página de Booking Academy. Este es el enlace, siempre podéis acceder y bienvenidos. Se pueden ver diferentes aspectos y hay bastantes consejos que creo que pueden servir. Y aquí están nuestros contactos también. Me podéis, o supongo que también hablo por ti, Pepe, nos podéis contactar para cualquier pregunta. Ahora también haremos una ronda de preguntas, pero aquí tenéis el contacto por cualquier situación. Y nada, si te parece, Pepe, vamos a mirar las preguntas que hayan podido surgir en el chat. Perfecto. Vale. Perfecto. Veo una pregunta de Julio Max. ¿Qué opinan las agencias asociadas como Booking o Airbnb sobre vuestra plataforma? Al final, Julio, tienes que tener en cuenta de que Bookify nosotros somos colaboradores de estos portales. Nosotros como Channel Manager trabajamos obviamente con los portales de alquiler vacacional más destacados, y entre ellos pues está Booking, Airbnb, pero luego también pues Google, Holiday, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos también al final es
es interesante porque lo que hacemos es ofrecer ese asesoramiento para propietarios y os ayudamos pues, eso, con el tema de los anuncios profesionales. Y al final ellos también pues, consiguen más reservas. Y al final eso es una situación en la que ambas partes salen ganando, incluido también el propietario, obviamente. Pues con respecto a Checkin, actualmente tenemos un acuerdo tanto con Booking como con Airbnb. De hecho, en nuestra propia plataforma estamos recomendados por Airbnb precisamente porque ellos promueven un poco eso, todo el tema de digitalización, todo el tema de la automatización y de hacerlo todo mucho más sencillo para sus clientes. Al mismo tiempo, pues también no solo estamos conectados con los OTAs principales como los que estamos comentando, sino que también estamos conectados con los principales PMS, los Property Manager System. Estamos integrados directamente con ellos, ¿no? O sea, no es algo que va más allá del simple link, sino que estamos conectados con la API de esos servicios, ¿vale? Tenemos un listado enorme, Smoobu, Guesty, los principales del mercado y realmente en la web los podéis visitar todos, los podéis ver en la parte de integraciones. Bueno, la web es la que aparece ahí en mi correo, checkin.com, que os invito a que paséis por allí. He visto por ahí, bueno, continúa con las preguntas, Alex, si quieres. No, cualquiera, si quieres, si alguna que quieras comentar directamente, adelante. Vale. A ver. Yo he visto una, si quieres le doy, entonces se rumorea ayudas al sector de alquiler vacacional por parte del Estado. Es real, una pregunta de Jorge. Entonces, Jorge, por ejemplo, en el caso de Andalucía sí que está el bono turístico andaluz. Y si queréis, os puedo enviar el enlace. No sé si, Jorge, también te encuentras en Andalucía. Veo que está escribiendo. Pero bueno, en este caso sí que es importante aplicar a este vale, pues mira, te lo envío, Jorge, si quieres. Y aquí pues os recomendamos aplicar. He visto por ahí, Alex, también que alguien nos comentaba si íbamos a mandar toda la información de tanto de Checkin como de Bookiply por correo cuando termine el webinar. Sí, por supuesto, sí, sin problemas. Lo vamos a enviar todo para que lo podáis tener. Y pues tenemos los correos, ¿no, Alex, de los participantes? Sí, correcto. Luego veo otra pregunta aquí de Marta Ángeles. ¿Es ventajoso estar en tantos portales de búsqueda si finalmente son todos casi lo mismo? Es una muy buena pregunta. Al final aquí lo que intentamos es que todo esté sincronizado, esté todo agrupado y a través de la gestión de una única cuenta, que es la de Bookiply, podáis estar publicados en todos estos portales. Sería una locura, obviamente, tener que ir accediendo a cada una de las cuentas porque uno no acabaría. Y al final, lo ventajoso es que tenemos muchísima visibilidad y los anuncios pues son competitivos, ¿no? Sí, bueno, realmente, con respecto a la pregunta de Marta Ángeles, en cuanto más sitios estés, casi que mejor, ¿no? Sí que es cierto que también es importante obtener un mejor rendimiento en cuanto a valoraciones positivas en un portal u otro. Eso es importante también, claro, porque mejorará tu visibilidad, ¿vale? Siempre y cuando las valoraciones sean positivas de tu huésped, ¿no? Pero sí, no creo que sea negativo estar en menos o en más, sino al final, como está todo automatizado, si lo tienes automatizado, obviamente, pues no vas a tener problemas. Exacto. Y en cuanto a la pregunta de Antonio, escribe Antonio, entiendo que cualquier reserva en los portales volcará a una misma agenda y poder cerrar fechas. Correcto, al final está todo sincronizado y cuando se realiza una reserva en alguno de los portales, directamente esa reserva se ve reflejada y ya esas fechas no se pueden reservar. Correcto. Exacto. Y el siguiente paso, que sería la conexión con Checkin, sería justo que cuando esa reserva se crea y se elimina del resto de plataformas, directamente nosotros le mandamos un link al huésped para que empiece a hacer todo el proceso de registro de datos. Perfecto. Pues creo que no hay más
sé si me he dejado alguna, Pepe, estoy mirando por aquí. Sí, Julio, mira, perdona, es checking pero sin la C. Mira mi correo, es checking sin la C, ¿vale? Ese es el nombre de la empresa. Exacto. Estoy escribiendo aquí, me lo puedes ver. Así. Checking.com, sin la C. Dice que es una página en venta. Sí, porque ha puesto checking con C, Con la C, sí. imagino. Y con la G, o sea, también es checking así. Sí. Perfecto, pues Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo. A los asistentes también muchísimas gracias. Por favor, cualquier pregunta no dudéis en contactarnos. Por mi parte, tanto por WhatsApp como por correo electrónico, ningún problema. Y nada. Y bueno, si hay alguien que está realmente interesado porque tiene un vacation rental, hotel o lo que sea, que quiere directamente estar en contacto conmigo, por favor que me mande un correo y estaré encantado de hablar personalmente con vosotros para resolveros todas vuestras dudas y poder poneros en contacto con el servicio de support si necesitáis algún tipo de aclaración o si no sabéis si tenéis el PMS apropiado o lo que sea, pues os podremos ayudar en todo, ¿vale? Perfecto. Gracias, Pepe. Y disculpad mi micro y que esté tan oscuro aquí. A ver si para la próxima ya tengo una lámpara.